Buenas Buenas tardes a tardes. todos. Hola, hola. Qué gusto verlos, cómo han estado. Eh, el día de hoy, agradezco a todos su asistencia. El día de hoy nos está acompañando la profesora Luisa Alexandra Torres Acosta, quien publicó el libro que compartí hace unos días en Encuentra sobre la responsabilidad civil del acreedor. En este libro En este libro, la doctora Luisa Alexandra nos habla de un tema, pues que yo creo que nosotros, la mayoría de los que estamos acá, trabajamos temas de insolvencia o temas de asesorando entidades financieras, asesorando empresarios, asesorando fintech, no sé, de todo un poco. Entonces, mucho gusto, doctora Luisa Alexandra. Me permito leer su hoja, pues, su reseña de hoja de vida, doctora en Derecho por la Universidad Externado, magíster en Derecho Administrativo, especialista en responsabilidad de daño resarcible, profesora titular de la Universidad Externado de Colombia, participa como docente de posgrados, entre otros, en los programas de maestría de especialización en responsabilidad civil, en responsabilidad contractual, extracontractual, civil y del Estado. Se desempeñó como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y en la sección tercera del Consejo de Estado. Actualmente es docente investigadora en la Universidad Externa de Colombia y ejerce como asesora y consultora independiente. Doctora Alexandra, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenida a este foro que espero sea de su agrado. Eh, em, y pues la invito a que nos cuente un poco sobre esta obra que ha presentado. Y la primera pregunta que tengo para formular es la siguiente. ¿Por qué consideró necesario establecer un evento específico de abuso del derecho para llegar a la responsabilidad del acreedor si pues el campo o el alcance o el espectro de la responsabilidad civil es tan amplio? Esa sería como la primera pregunta para permitirle compartir con nosotros todo este conocimiento y gracias por compartirlo de antemano. Bueno, doctora Diana, buenas tardes. Muchísimas gracias a usted por la invitación y por el interés en este trabajo de investigación y pues muchas gracias a todas las personas, colegas que están aquí conectados hoy. Les agradezco en verdad pues el interés por este tema. Realmente esa pregunta introductoria que hace la doctora Diana pues es muy afortunada porque nosotros en nuestro sistema jurídico, pues tenemos como todo, digamos, todo dado para hablar ampliamente de responsabilidad civil y pareciera que todo cabe dentro de las normas generales que ya existen en nuestro código civil, en el código mercantil, pero en verdad precisamente lo que observé y que motivó muchísimo trabajar en esta investigación, pues fue precisamente darme cuenta que todo el sistema que nosotros tenemos normativamente configurado de responsabilidad civil contractual está pensado y diseñado en beneficio del acreedor. Entonces, todas las reglas que tenemos en materia de responsabilidad contractual, pues parten de una premisa básica y es que quien debe ser protegido frente a un evento de incumplimiento del contrato, pues es precisamente el acreedor y que es al acreedor a quien hay que darle todas las herramientas, todas las facultades y privilegios necesarios para que pueda satisfacer su derecho de crédito. Entonces, todo está orientado a dotar de herramientas jurídicas, de facultades legales, de reconocer facultades contractuales al acreedor, que es quien se considera pues que va a verse afectado una vez surja el evento de incumplimiento y que esa afectación por supuesto, puede ir más allá de no poder satisfacer ese interés que él tiene en el contrato, sino que además esto le genere perjuicios. Y de allí que todas las pretensiones, o mejor, todas las pretensiones que pudieran
reflejar esos distintos remedios frente al incumplimiento, pues pueden ir acompañadas de una pretensión de indemnización de perjuicios. Entonces ahí fue cuando yo observé que efectivamente, pues pareciera que en este modelo normativo que nosotros tenemos, por lo menos desde la óptica o perspectiva de la responsabilidad civil, es decir, de la posibilidad de reclamar por daños y perjuicios, pues no habría espacio para el deudor. Y esto, pues obviamente es lógico, si se quiere, en la medida en que realmente el deudor siempre va a ser, lo digo coloquialmente, el malo de la historia, él es el que afecta al acreedor y por esa razón, pues pareciera que no había necesidad, por lo menos normativamente, de pensar en él, de pensar en que el deudor, que es el que está afectando al acreedor, pueda a su vez resultar afectado. Y de esa manera, pues entendí que por vía del rigor de esa configuración normativa de nuestro modelo de responsabilidad contractual, no iba a ser posible encontrar un Aló, camino a porfa, no me vayas a colgar. ¿Aló? ¿Perdón? ¿Puedo seguir, Diana? Sí. Bueno, no había un camino fácil normativamente para el deudor. Entonces era necesario encontrar una justificación especial o una justificación distinta que por otra vía llegara a ese escenario también de la responsabilidad civil contractual. Y por eso el tema del abuso del derecho, en la medida en que, digamos que esto parte también de una consideración dogmática, principalmente desde la filosofía del derecho, cuando se hace alusión, digamos, a la estructura del ordenamiento jurídico, que parte, por lo menos es una postura del derecho español que a mí me interesó mucho, de considerar que hay una primera nivel, digamos, del ordenamiento jurídico, que son las normas de derecho positivo que están en los códigos, en la ley, ¿sí? Pero que existen otras normas de segundo nivel, pues que todos conocemos como los principios. Entonces, en este planteamiento es posible admitir que puede que en el ámbito de ese primer nivel de norma estricta, de norma de derecho positivo, no exista una consideración que permita derivarse de esta posibilidad cuando estamos frente a un principio. Y allí, por eso es que entra el abuso del derecho como un principio, porque puede que desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en sentido estricto, positivo, pues no pudiera de alguna manera cuestionarse al acreedor por ejercer su derecho de crédito y por poner en marcha todas las medidas que tiene para tutelar ese crédito, no al menos por vía de las normas, porque todas las normas lo facultan para ello y en principio pues es imposible cuestionarlo por ejercer esas posibilidades que tiene la ley. Pero si nos vamos a ese segundo nivel, que sería el nivel de los principios, pues esos principios justamente permiten establecer diversas pautas de conducta, deberes de conducta que acompañan la realización de esas premisas o que están en el primer orden, que es el orden normativo. Entonces, un poco la construcción tiene que ver con esto. Puede que el acreedor, normativamente hablando, desde el punto de vista del derecho positivo estricto, esté habilitado para cobrar con los medios que el ordenamiento le otorgue a ese deudor, pero eso no significa que pueda hacerlo de cualquier modo. Entonces, viene el principio o vienen los principios a relativizar esas facultades que el ordenamiento le da al acreedor. Entonces, esto es lo que a mí me permite, digamos, establecer como una premisa de punto de partida, que precisamente el derecho de crédito, o más exactamente, la facultad que tiene un acreedor de hacer efectivo su derecho de crédito, no es una facultad que pueda ejercer de modo absoluto, sino que es un derecho al cobro que es relativo y que está relativizado por elementos normativos de segundo nivel que serían los principios y en este caso en particular, que es el que yo construyo, por el principio del abuso del derecho, que le exigiría a ese acreedor que cuando vaya a ejercer esa facultad que tiene de cobrarle al deudor, pues no pueda hacerlo de modo abusivo. Esa sería como una de las
de las premisas básicas de la construcción que yo pues propongo en el trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, el abuso del derecho como principio relativiza esa facultad del acreedor de ir contra su deudor y le abre un camino al deudor dentro del ámbito de la responsabilidad civil, en la medida en que si el acreedor abusa de ese derecho a cobrar y afecta al deudor, pues se habilita para el deudor una pretensión indemnizatoria que en principio no tendría, porque solamente existiría bajo un escenario de incumplimiento. Y en estos casos, pues nos salimos del escenario de incumplimiento, que es el básico, al cual responde el modelo normativo de responsabilidad civil contractual, y nos adentramos en el campo de la responsabilidad civil por justamente la afectación de este deudor, es decir, por haber el deudor sufrido un daño con ocasión justamente del ejercicio de esa facultad legal del acreedor de tutelar su crédito, su derecho de crédito. Bueno, ahora tengo que prenderlo y no lo prendo. Muchas gracias, Alexandra, pero más adelante hablaremos de esto que es relacionado con lo que ha decretado la SIC en los temas de los cobros de las fintech, porque yo creo que es muy difícil, especialmente para una entidad financiera, de pronto llegar a esos límites donde se traspasaran los principios. Pero en esta propuesta, esto implicaría, y eso era parte de lo que se refería el libro, es que en ciertos casos el acreedor no tendría derecho a cobrarle al deudor. Y entiendo bien que en una de las partes en una de las partes del libro hablabas de cómo, por ejemplo, el no cobrar y aparecer intempestivamente a cobrar podría tener algún tipo de modulación frente al proceder del deudor. Pero ¿cuál sería, en qué casos, o esto sugeriría que el acreedor podría no cobrar o perder ese derecho a cobrar? No, pues precisamente de lo que se trata es de modular, si se quiere, como tú lo mencionas, es la manera de ejercer el derecho. O sea, en ningún modo, digamos, se pretende llegar a sostener que el acreedor definitivamente no puede cobrar, ¿sí? Digamos que la idea no es esa. La idea es el acreedor tiene pleno derecho a cobrar, pero lo que vamos a revisar es de qué manera está ejerciendo ese derecho a cobrar. Y esto porque precisamente ahí viene digamos, otra de las premisas del trabajo, y es que el derecho que tiene el acreedor a cobrar también está, digamos, circunscrito a otro ámbito que en nuestro modelo jurídico es súper insoslayable, que es el del entonces, por más que yo sea acreedor y tenga un reconocimiento de esa condición que me faculta para ejercer todas las medidas de cobro que se prevé en la ejecución judicial y demás, pues lo cierto es que no puede perderse de vista que esta posibilidad de cobrar deviene de una relación jurídica que está sostenida desde el punto de vista constitucional por el principio de solidaridad, que es ahí donde a muchos teóricos, a muchos estudiosos del tema, les genera, digamos, cierta escepticismo pensar en una incidencia tan importante de principios constitucionales en las relaciones contractuales privadas. Pero eso es algo a lo que hoy no podemos evitar porque bastante jurisprudencia ya se ha escrito sobre esto y es clarísimo que los principios constitucionales y los derechos fundamentales, por supuesto, pero al menos principios como el de solidaridad, la misma función social también irradian y hacen que la autonomía de la voluntad, la autonomía negocial, el ejercicio de las facultades negociales, pues deban estar orientadas por ese principio. Y ese principio de solidaridad se traduce, desde mi punto de vista aquí, en algo muy concreto, y es que el acreedor no puede centrarse en verificar o en satisfacer su propio interés frente al crédito, sino que también tiene que considerar el interés del deudor. Ese es el punto. Pudiera parecer un poco romántico o utópico muchas veces, pero cuando cobre, considere o ponga en consideración en la balanza
en la mira el interés que también tendría el deudor. Y uno aquí se preguntaría, pero ¿cuál interés va a tener el deudor si él es el que incumplió? O sea, si aquí soy yo, acreedor, el que tengo todas las de perder. Y no necesariamente, porque es que ahí es donde viene el punto también de que ese deudor en ciertas condiciones, en ciertas situaciones específicas y particulares, puede ser un deudor también esto a veces causa un poco de recelo, pero podemos estar ante deudores vulnerables, ¿sí? Deudores que no han llegado a situación de incumplimiento por una voluntad deliberada de yo no pago y punto, y ahí verá ese acreedor qué hace conmigo, sino yo no pago porque no pude, porque vinieron circunstancias extraordinarias, y que incluso justamente son consideradas incluso en los procesos de insolvencia como la pérdida del empleo, situaciones extraordinarias, incluso en algunas, en otros, otros sistemas o en la doctrina comparada, por ejemplo, se habla a veces de fuerza mayor social, como por ejemplo lo que surgió con el COVID, o sea, son situaciones y que impiden que en un momento dado una persona pueda pagar. Entonces, ese deudor, ¿sí? Es un llamado a la acreedora que considere las condiciones particulares de ese deudor, ante qué tipo de deudor está y qué va a implicar para ese deudor el que usted como acreedor ejecute o vaya, digamos, ante un evento de incumplimiento con una medida estándar, que es la de la ejecución forzada, ¿sí? O sea, ¿qué le implica a ese deudor que usted vaya de una vez con un proceso de ejecución forzada que va a implicar muchas veces lo que suele pasar en esos procesos de ejecución forzada, y es que la persona pues va a perder su patrimonio? Entonces, ¿qué sentido hace que una persona tenga que llegar a perder su patrimonio, quizás el único inmueble donde habita o el único bien productivo que tiene, para lograr que este acreedor satisfaga? No va a ser totalmente nunca quizás esa deuda. Y si no hubiese, entonces sería posible considerar otras alternativas. Entonces, un poco el tema va a esto, a que no se trata de que no cobre o que usted tenga que quedar, pues perder lo que pagó, lo que prestó, perdón, sino que debe considerar, o el llamado es a que por virtud de este principio de solidaridad, atienda ese interés de ese deudor, tenga en cuenta las condiciones del deudor, lo mire antes de un sujeto que simplemente le incumplió con un crédito, pues pueda considerar esas situaciones particulares de ese deudor y permita posibilidades que aminoren, digamos, la gravosidad que ya implicaría para un deudor verse expuesto a las medidas que legítimamente tiene derecho de ejercer el acreedor. Entonces, no es el que no cobre, porque precisamente parte del alegato en estos procesos, normalmente lo que vemos desde la jurisprudencia, es que el acreedor dice, pero es que a mí me debían, me incumplieron, yo tenía derecho a cobrar y ahí está la vía ejecutiva, punto. No estoy haciendo nada ilegal o contrario a la ley, sino la ley me permite hacer. Y el punto es, está muy bien, eso dice la ley, nadie le está cuestionando que usted no tenga derecho a cobrar y a ejecutar y a tomar estas medidas de ejecución forzada de la obligación, pero no sería que en este caso usted debió haber considerado estos factores A, B, C y D y haber permitido que el deudor lograra satisfacer esa obligación de manera distinta o en otras condiciones, etcétera. Entonces el punto es, no es que no cobre, sino que cuando cobre, considere o ponga, digamos, en acción estos principios que finalmente pues implica la solidaridad de manera principal, los deberes secundarios como el de cooperación, el deber de lealtad. Y otras, en otros estudios se habla incluso del altruismo, ¿no? De ser un poco, de dejar de ver el asunto como una cuestión de negocio, de necesidad de, sí, Ya a un muchacho que está allá y no quiere. solo parte y tener en cuenta el interés del otro. Y ahí quizás surge un poco, Alexandra, y tú lo decías ahora, en la pandemia yo creo que todos empezamos a hablar de ese principio de solidaridad y especialmente, por ejemplo, con todos los empresarios que tenían, por ejemplo, los restaurantes, almacenes en centros comerciales que requerían del flujo constante de las personas. Creo que en ese momento se habló precisamente de ese principio de solidaridad y quizás en esto también hay una profesora javeriana o uniandina, que es la doctora Mariana Bernal, que ha escrito varias veces sobre el principio de solidaridad como una limitación a la autonomía privada. Es decir, yo no puedo simplemente considerar
mi derecho a ejecutar, sino que también tendría que pensar en la contraparte. Y un poco que ya lo había mencionado, es ese principio de prodebitores, el principio en el que se opta por el derecho del deudor, entendiendo que él es la parte débil de la relación. Obviamente, ahí se tendría que tener en cuenta también cuál ha sido el parámetro de conducta y la conducta en sí misma de ese deudor frente al acreedor, obviamente. Sí, así es. Digamos que el tema de la solidaridad en los contratos es un asunto que ha sido muy debatido en el derecho comparado, en el derecho francés, muchísimo, y que ha tenido, digamos, épocas en las cuales se acoge, hay como un boom por el solidarismo, y otras épocas en las que se dice, no, esto ya no es así, esto desconfigura el contrato, esto limita la autonomía negocial, etcétera. Y pues en nuestro modelo digamos que es un principio que sí o sí pues se debe considerar porque no solamente porque la Corte Constitucional lo haya dicho, sino porque pues digamos que es el más coherente de acuerdo también a la manera en que ha sido construido desde nuestra constitución política todos los contenidos normativos de las libertades económicas, que digamos es clarísimo con el artículo 333 de la Constitución, el 58, que hay una función social, un deber de cooperación, ¿sí? Cuando se ejercen libertades privadas. Y el contrato es una de las manifestaciones más importantes de las libertades económicas que consagra la Constitución. La posibilidad que tiene un acreedor de cobrar algo que se le debe por virtud de un contrato, pues digamos que ahí en ese estadio también de la relación negocial, hasta allá también llega la solidaridad, que es que a veces el asunto es, todos estos principios pareciera estar funcionando al momento de crear el vínculo negocial, de establecer el plan del contrato y demás, pero pareciera que ya el momento de este tipo de contiendas, esos principios no tendrían que funcionar, y pues no es cierto. De hecho, precisamente es cuando más están llamados a funcionar porque paradójicamente el deudor, que es supuestamente el malo del paseo porque se pone en condición de incumplimiento, en cuanto tiene que ver con ese momento preciso de enfrentar un cobro por parte de su acreedor, pues en última sí vendría a ser, entre comillas, una parte débil, porque va a depender por completo de lo que ese acreedor determine que quiere hacer para hacer efectivo su derecho de crédito. De hecho, pues sabemos que por la norma básica civil, pues nos dice que el acreedor no está obligado a recibir nada distinto de lo que, de lo que se comprometió en el contrato, ni aún sobre pretexto de que valga más. O sea, el acreedor está, digamos, tiene un poder pleno allí de decisión en esa materia. Él decide si quiere darle un espacio o no al deudor para que cumpla de una manera diferente. Es su determinación. El asunto es que en casos particulares sería posible y necesario evaluar de qué manera esa facultad tan discrecional que tiene, ¿sí? Que termina siendo desde el punto de vista unilateral y discrecional, pues se va a ejercer, porque lo que también tenemos nosotros claro es que discrecionalidad no equivale a arbitrariedad. Y un Sí. acreedor en su discrecionalidad podría llegar a ser arbitrario y desproporcionado frente a su deudor cuando va a cobrar un crédito. Ahí, Alexandra, un poco pasándonos al tema que creo que nos une a los que estamos, a la mayoría de los que estamos acá, el tema de los procesos de insolvencia. El tema de los procesos de insolvencia y cómo se puede encontrar, porque los procesos de insolvencia per se implican una limitación para el acreedor, ¿cierto? De cobrar, de hacer efectivas sus garantías previo el cumplimiento de unos pasos del mismo proceso. Pero ¿cómo se encuentran estas dos, la propuesta tuya y estos procesos de insolvencia y cómo podrían o cómo deberían interactuar o cuál se podría hacer, cuál podría ser el predicamento de esta responsabilidad frente a los procesos de insolvencia? Hay casos, por ejemplo, uno simplemente el artículo 69 dice que se posterga al acreedor que intenta pagarse por su propia cuenta. Está diciendo, usted puede cobrarse aquí, ¿cierto? Sin que esto sea un proceso ejecutivo. Pero si usted intenta hacer el ejercicio por fuera de estos parámetros, yo lo voy a sancionar con una postergación. Entonces, simplemente como punto de referencia,
para lo que tienen las normas de insolvencia, igual en persona natural, no comerciante, que está el régimen del Código General del Proceso y el descargue, ¿no? Y el tema de, a pesar del descargue, seguirle cobrando al deudor, so pena de, por ejemplo, un embargo cuando se sabe que no procede el embargo porque la acción pasó a ser una obligación, la obligación pasó a ser una obligación natural y carece de acción. Este tema de la insolvencia es un de los, yo observaba que esto es de los muy buenos ejemplos de cómo poner a funcionar en la práctica y con comprobada, digamos, utilidad el principio de solidaridad frente al deudor, que yo sí veo que los procesos de insolvencia responden a esto. Incluso la Corte Constitucional, cuando se pronunció sobre la ley de insolvencia empresarial, exhortó a que se extendiera este tipo de procesos a las personas naturales no comerciantes, precisamente en aras de la solidaridad. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Y es porque efectivamente y yo lo presento un poco así también en el trabajo, como estos procedimientos de insolvencia son una medida alternativa a la ejecución forzosa, que es la ejecución judicial, como remedio estándar frente al incumplimiento. Entonces, lo que yo advierto aquí es que normalmente esa ejecución forzosa como remedio estándar judicial es muy gravosa para los deudores. Y en la medida en que se cuente con mecanismos que eviten, hasta donde sea posible, llegar a esa medida de ejecución judicial que es tan gravosa para los deudores, pues ahí ya va a haber un avance muy importante en la consideración de ese deudor, porque precisamente lo que se le va a permitir a este deudor es que en unas condiciones de alguna manera un poco más razonables de acuerdo a su propia condición patrimonial particular, pues tenga la posibilidad de solventar esas obligaciones, de ver la manera de cumplirle a todos sus acreedores sin tener que llegar a un escenario, digamos, de pérdida patrimonial total, ¿sí? Y justamente el proceso de insolvencia evita llegar a ese extremo de la ejecución judicial. Y esto, pues, obviamente va acompasado del principio de la igualdad también de los acreedores, porque ya todos, perdón la expresión, subidos en ese bus, pues nos tenemos que ir por ese camino por razón también de igualdad. Pero yo sí aprecio que estos procedimientos de insolvencia son un mecanismo que realmente permite materializar ese principio de solidaridad con el deudor. E incluso a mí me llama mucho la atención la norma del Código General del Proceso, cuando precisamente hace alusión a situaciones que han dado lugar a que ese acreedor, perdona, que ese deudor llegue a estos escenarios de incumplimiento cuando hay una disolución de la sociedad conyugal. Y es que es verdad, son eventos en los cuales puede haber una reducción importantísima del patrimonio del deudor o la pérdida del empleo. Entonces, a mí sí digamos que me alienta mucho, me da mucha esperanza saber que se trata simplemente no, se trata de una manera muy importante de medidas normativas que el legislador puede tomar para poner, digamos, en evidencia este tipo de situaciones. Son deudores que quizás no dejaron de cumplir porque quisieron deliberadamente hacerlo, sino por situaciones que extraordinariamente quizás llegaron a su vida, afectaron su realidad patrimonial, pero que el deudor no se está escondiendo, no está evitando pagar, sino que está diciendo, mire, tengo esta situación extraordinaria, compleja, pero yo quiero pagar, ayúdenme, básicamente ayúdenme a pagar de la mejor manera a todos y lleguemos a un acuerdo para pagar. Incluso en el derecho español, digamos, todas las normas que existen o que se elaboraron justamente a partir de todas las crisis principalmente hipotecarias y demás como las tuvimos aquí, han llegado a establecer unos modelos digamos, de conducción, si se quiere, de estos procesos de ejecución forzosa para evitarlos y obligando en el mejor sentido, o sea, llevando a que los acreedores tengan en cuenta esas situaciones muy particulares de los deudores, situaciones de enfermedad, las enfermedades catastróficas que llegan de un momento a otro, o sea, si se advierte que se trata de un deudor que realmente tuvo una situación extraordinaria que le permitió cumplir, pues lo que se procura es que a esa persona se le faciliten los caminos para pagar y que no se llegue a la ejecución judicial que lo va a llevar
a perder quizás los pocos bienes que pueda tener para pagar sus obligaciones. Entonces creo que esta idea, digamos, de los procedimientos de insolvencia o la lógica que acompaña estos procesos es muy favorable a los deudores y desde mi punto de vista también en últimas a los acreedores, porque dependiendo cuál sea el interés de estos acreedores, pues ante unas circunstancias como estas, pues a lo que le va a convenir al acreedor es lograr de alguna manera recuperar lo que prestó, recuperar sus créditos y hacerlo en unas condiciones en que le genere también menos costos quizá de transacción, que es lo que a veces no se advierte con los procesos ejecutivos. Entonces, considero que esos procedimientos de insolvencia están, digamos, dentro de esta línea y que precisamente lo que permitiría quizás pensar en una situación de responsabilidad de este acreedor en este marco del proceso de insolvencia frente al deudor, precisamente tenga que ver con las medidas que él llegue a adoptar si no logra satisfacer su obligación en el marco del proceso de insolvencia. Porque precisamente algunos de los supuestos que en la jurisprudencia quizás se trabajan por allí tangencialmente es que cuando precisamente hay un acreedor que ya escogió un camino para satisfacer su obligación y queda algún valor, alguna suma allí pendiente que no logró cobrar del todo como quería y acude, por ejemplo, a la vía ejecutiva, se entiende que esa medida de ir al proceso ejecutivo es una medida abusiva, porque ella había, digamos, ya se había em, establecido un camino que le implicaba también para el deudor una confianza, si se quiere, en que ya por esa vía se iba a llegar digamos, al pago, digamos, de esa obligación sin que tuviera que exponerse a otro tipo de medidas posteriormente. Incluso esto ha pasado cuando ha habido, perdón, daciones en pago, que se entiende que son negocios extintivos, y aún así luego el acreedor acude al ejecutivo para cobrar el pedacito que le quedó faltando. Y en el derecho español hay bastante buena jurisprudencia, donde ese es un supuesto en el cual se reconoce como uno de los de abuso del derecho del acreedor, acudir a otros mecanismos de cobro cuando agotó ya el que había sido previsto para efectuar el pago de esa obligación por parte del deudor. Hay quizás un tema que no, que es importante tener en cuenta y es el siguiente, y es que el deudor está estigmatizado por el incumplimiento. Y yo, por ejemplo, este ejercicio lo hago cuando estoy dando clase para explicar insolvencia empresarial y les digo a mis alumnos, cierren los ojos, imagínense que el vecino de su mamá o de su papá le quedó debiendo una plata a su mamá o a su papá y ustedes, ¿qué es lo primero que se imaginan o qué es lo primero que viene a su mente? Y todos dicen, no, es un infeliz. Yo les digo, ¿y a ustedes no se les ocurre primero pensar que de pronto algo le pasó? Es decir, que tuvo alguna dificultad. Entonces, claro, hay un sesgo natural a pensar que el deudor es de mala fe. Y eso viene acompasado con la idea de que acudir a un mecanismo concursal también es de mala fe, porque se busca, se asimila insolvencia, y esto creo que nos ha pasado a todos, al tema de insolventarse, cuando el acreedor, el deudor, creo que en muchos casos, no podemos decir que en todos, porque efectivamente hay casos donde se busca el mecanismo concursal es para no pagar, cuando el mecanismo concursal existe es para pagar de otra forma o hasta donde mejor pueda, ¿sí? Entonces creo que ese sesgo, y también creo que también es un sesgo que viene desde lo religioso, ¿no? Acordémonos el de Coctor ergo fraudator, que fue establecido por un miembro de la iglesia como en el 1600. Entonces también hay un sesgo que hace que la percepción del deudor sea negativa, en lugar de preguntarse uno qué fue lo que le pasó a ese deudor y que le llevó a la situación por la cual le toca acudir a un mecanismo concursal. Pero sí, ahí lo que dices del que es una manifestación del principio de solidaridad, sí, desde el punto de vista histórico es el cambio de ejecutar a la persona por ejecutar su patrimonio, ¿no? Ahí viene también un poco de reconocimiento de la persona humana o del ser humano y de sus derechos y de sus derechos básicos que no pueden ser vulnerados por cuenta de una obligación. Quizás ahí una de las preguntas que te ha comentado que me formuló Manuelita Bonilla, que está acá con nosotros, es, y que me llama la atención y que es la otra cara de la moneda, es
¿cómo hacemos para que el deudor no asuma el papel de mártir ante el ejercicio legítimo del derecho del acreedor? ¿Sí? Porque es que, y aquí viene otro punto, los procesos concursales no son para no pagar, los procesos concursales son para pagar de la mejor manera posible. Si es recuperatorio, apostándole a la recuperación de la empresa, y si es liquidatorio, es una cuenta final. Pero ahí hay un juego entre el deudor que se hace mártir y el acreedor que lo ven como un ser que no considera. Ese es la otra cara de la moneda. No sé, ahí está Manuelita, quien fue una de las que inmediatamente compartimos el libro, fue y lo compró. Gracias, Manuelita, por tu interés. Doctora Luisa, estoy malísima, pero el libro es buenísimo y me encantó pues esa nueva forma de mirar el abuso que para los que somos expertos en sociedades, pues lo hemos visto mucho en temas sociales y en abuso del derecho al voto y en unos temas muy puntuales. Tú mencionas en el libro el 830 del Código de Comercio y otras formas de abuso que suelen ser conocidas. Pero a mí desde la práctica y reconociendo el valor académico espectacular que tiene el libro, pues no deja de preocuparme ese vuelco que ha dado el derecho, no sé si es desde la Constitución o porque estamos ya influenciados por otras jurisdicciones, y es que en Carta Blanca pues hay que tener muchísimo cuidado con todo. ¿A qué me refiero? Al trabajador, cuidadito le hablas mucho, porque toma tu tutela, tu demanda, tu abuso. A los hijos, cuidadito también los corriges mucho, porque pues ellos tienen derecho a su libre personalidad, tienen derecho a su desarrollo, tienen una infinidad de derechos, que todo está muy bien. Y ahora al deudor, que era un tema, o sea, el crédito cuando yo lo estudié es como lo más sagrado. O sea, yo estudié obligaciones y contratos y eso es la columna vertebral del derecho. Y si uno sabe eso, uno cree que sabe derecho. Entonces la obligación era, cuando yo la estudié, la cadena más fuerte de la relación jurídica entre dos personas. Y ahora pensar, y con razón, o sea, me cuesta a mí entenderlo, pero entiendo que es la razón de la evolución del derecho, que no puedo llamar al deudor, porque si lo llamo mucho, le escribo mucho por el WhatsApp, de golpe piensa que es un acoso. Jamás un fin de semana, jamás después de las 6 de la tarde, ni que se me ocurra mencionar en un grupo que fulanito de tal es deudor, porque le estoy dando el buen nombre. Ni se me ocurre, casi que debajo de las cobijas decirle al marido, me deben plata. Entonces, ¿sabes? Como que yo siento, puede ser la edad, es que ni sé, que el derecho se me está como transformando en protección de los débiles. Estaba leyendo recientemente lo que está pasando en Europa, en Barcelona y en Madrid, donde los ocupas entran a las casas de la gente y se quedan ahí y no hay poder humano que los saque. El alcalde de Barcelona está sacando, no sé si se llaman resoluciones, decretos, normas, normativa tendiente a proteger la vivienda digna de las personas que tienen derecho a tener su vivienda digna. No digo que no, pero ¿cómo así que consta de la propiedad privada de las otras personas por más función social que tenga la propiedad privada? Entonces quería como conocer cuál fue tu punto de vista o cómo pudiste, doctora Luisa, desboronar eso para entender que ese es el nuevo derecho, que eso es lo que hay que cambiar ese chip, que hay que solidarizarnos, que hay que incorporar el principio de la solidaridad, del bien común, del máximo respeto, o ¿cómo lo viste tú? Claro, este es un paradigma tremendo de romper, ¿no? Porque en realidad, y yo justo empecé por ahí con nuestra charla diciendo, es que nadie había pensado nunca en el deudor.
¿sí? Tan nunca se ha pensado en el deudor que todo el modelo normativo está previsto y diseñado para proteger al acreedor, pero el deudor, ¿por qué va a merecer protección si él es el malo de la historia? Él es, él es el victimario, no la víctima. Y precisamente cuando se adentra uno en estas temáticas y en tratar de ver cómo los principios influyen en estas cuestiones que parecieran tan o parecían tan estables, ¿no? Del derecho, como el establecimiento de una relación jurídica y sus consecuencias y sus efectos y demás, pues es un camino peligroso de transitar si no se hace con objetividad. ¿En qué sentido lo digo? Precisamente lo que tú mencionabas, y es tampoco se puede volver ahora a desconfigurar la balanza en contra del acreedor y no podemos llegar como una suerte de dictadura de los débiles o la dictadura de la tesis de la vulnerabilidad, porque esta idea de la vulnerabilidad también tiene tanto de largo como de ancho. Entonces, ahí ha tenido buena parte, lo digo entre comillas, uso la expresión de culpa, los desarrollos, por supuesto, de la jurisprudencia constitucional, porque en la medida en que se introducen este tipo de nociones muy propias del derecho constitucional y de la dogmática de los derechos fundamentales que desde su origen y epistemológicamente están formulados de cara a la relación entre el individuo y el Estado, bajo el entendido que el Estado siempre va a ser el fuerte y el individuo pues el que está sometido al poder del Estado. Cuando esa lógica se traslada a las relaciones interpersonales y privadas y a las relaciones negociables de asimetría, y se ve que hay, y se llega a afirmar que también hay asimetría en la relación del acreedor y el deudor en cualquier relación, digamos, situación de incumplimiento, pues eso es tremendo. Digamos que es una lectura bastante fuerte y que ensancha muchísimo, digamos, las lógicas a las cuales estamos habituados. Entonces, como con todas las cosas, pues esto debe tener una lectura objetiva. ¿Objetiva en qué sentido? En que debe orientarse por unos criterios y unos parámetros que sean constatables de cara a unos criterios que no sean, como lo sostengo yo, intuitivos ni subjetivos, porque esto de que nos parezca un deudor vulnerable, nosotros podemos en un momento dado considerarnos deudores vulnerables por distintas razones. Entonces, esta consideración de la vulnerabilidad del deudor debe obedecer a unos criterios y a unos criterios, insisto yo, que sean objetivos en el sentido de no obedecer a meras cuestiones coyunturales o circunstanciales de un momento dado en la sociedad. Por ejemplo, me refiero a, se ha dicho a veces, no, es que las personas de la tercera edad son vulnerables, ¿sí? Pero si uno va a las normas y se dice quién es una persona, aquí se considera una persona de la tercera edad la que ha cumplido los 60 años. Y yo creería que muchos que cerca de esa edad o que conocemos de esa edad son menos que vulnerables, o sea, no son personas vulnerables. Entonces, esa idea de la vulnerabilidad tiene una lectura también que puede ser compleja en la medida en que se le dote de un contenido que no es. ¿Sí? O sea, la vulnerabilidad mal entendida también lleva al extremo de plantear lo que tú decías y es, no, pues todo deudor finalmente es víctima del acreedor y eso no puede ser. Entonces ahí es donde el papel importante lo tienen las autoridades, las autoridades tanto en nuestro medio jurídico, tanto administrativas como jurisdiccionales, que en un momento dado tienen que llegar a hacer esas valoraciones. Y ahí sería ideal, pues precisamente la intervención del legislador, por ejemplo, en el tema de víctimas de desplazamiento forzado. Ya el legislador tomó una postura, digamos, de cara a un criterio muy concreto que es ese. Entonces, a la persona que incurre en mora, ¿sí? Pero que esa mora es debido a una situación de desplazamiento forzado por la violencia, que le impidió ir a, pues, quedarse en el pueblo y seguir trabajando para pagar el crédito, pues esa persona no se le puede iniciar de una vez un proceso ejecutivo. Entonces, ahí hay unas pautas que el legislador en un momento dado puede darnos, que son razonables, hasta donde podemos ver al menos este caso, el secuestrado, que fue otro ejemplo típico que tuvimos en nuestra jurisprudencia y que luego, digamos, eso trascendió a directivas ya de la superintendencia financiera. Entonces ya digamos, se van decantando unos casos que son muy precisos y que por esa línea deberíamos seguir. O sea, yo creería que esa vulnerabilidad tiene que ser
leída con cuidado y a partir de unos criterios en lo posible, pues también normativos, ¿sí? Y que el juez, pues, o quien, la autoridad que está a cargo de leer a ese deudor, pues tendría que ser, digamos, muy responsable en esa lectura, porque pues tampoco puede desbalancearse esto digamos, para llegar a considerar más bien que es que el acreedor, lo decía Diana al comienzo, entonces al final de cuentas no va a poder es cobrar, porque ese deudor se convierte en una persona intocable e inmune a cualquier medida legal o cualquier medida administrativa de cobro, y eso tampoco puede ser. Entonces sí creo que aquí el asunto es tener una lectura moderada de lo que consideramos vulnerable en un momento dado. Y que era pues un poco lo que yo también quise hacer en el libro, y es ofrecer algunos criterios que básicamente esto se reduce a a una ponderación en términos de proporcionalidad, ¿sí? Es decir, hasta qué punto lo que el acreedor está haciendo respecto a su deudor es razonable, es proporcionado. Y para eso se requieren, como cuando la metodología de test que, por ejemplo, encontramos en la Corte Constitucional cuando hay colisión de derechos fundamentales, es proporcionalidad. ¿Sí? Entonces hay que buscar la manera de aplicar una metodología de razonamiento a los casos para poder crear como una suerte de filtros que nos permitan ver si realmente hay o no algo sobrepasado, excesivo en el comportamiento de cobro de ese acreedor. Y por eso ahí lo que propuse fue un test, así como un test de razonabilidad en el cobro, que es un poco inspirado, pues no solo en lo que nosotros vemos o estamos acostumbrados a leer en la jurisprudencia constitucional, sino también que me sorprendió mucho en el derecho inglés. ¿Sí? Que justamente a partir de todos los problemas que se presentaron por los desahucios de las viviendas por los créditos hipotecarios, entonces, digamos, a nivel judicial allí se generaron una suerte de criterios para determinar cuándo existían relaciones o interacciones injustas, ¿sí? Es decir, cuando podía cierto tipo de comportamientos de los acreedores no ser atendibles por resultar desproporcionados. Entonces, un poco de lo que se trata es de eso, de tratar de tener una hoja de ruta que ofrezca unos criterios objetivos, digamos, que puedan ser contrastados con hechos verificables del caso a caso, porque esto es caso a caso, no podemos decir todos los mayores de 60 son vulnerables, no, puede que una persona de 60 con cierta situación médica, qué sé yo, desplazada por la violencia, ya es otra cosa, pero que nos permita hacer la lectura caso a caso y ir escalando, digamos, en los distintos pasos del análisis hasta llegar a verificar si realmente hubo una situación extraordinaria de cobro de ese acreedor frente al deudor. Y creo que es algo que viene en este momento para nosotros, digamos, nuestra tendencia normativa y jurisprudencial es algo que urge que podamos tener, ya sea una respuesta jurisprudencial de los órganos administrativos con funciones jurisdiccionales o del mismo legislador, porque las normas nos están quedando muy abiertas. Entonces, si vamos a la ley de garantías mobiliarias, pues que ahí es una ley que claramente está muy pensada en promover el crédito, permitiendo que los deudores puedan usar garantías diversas, que son las mobiliarias, pero allí por lo menos la ley prevé que el deudor tiene derecho a pedir al acreedor que lo indemnice por los perjuicios que le cause cuando de manera abusiva ejerza los derechos de acreedor que le otorga la ley. Entonces, digamos, es algo que normativamente ya está insertado mandato de no causar daño al deudor y menos aún a ese acreedor, pero no nos dicen cómo valorarlo, cómo apreciarlo en cada caso, qué criterios debemos tener en cuenta. Esos son los que nos hacen falta y son los que si no se acotan bien, nos llevan a desbalancear el tema como lo planteaba Manuelita. Bueno, Alexandra, hay un tema adicional, tú dices en esa ponderación y quizás uno se acerca un poco al libro del profesor Juan Jacobo Calderón sobre la constitucionalización del derecho privado y cómo la Corte interviene en las relaciones jurídicas de derecho privado cuando ve un desbalance. Pero sí, aquí hay acreedores, aquí hay funcionarios o personas que
hacen parte del sector financiero, otros que somos asesores tanto del sector financiero como del sector empresarial, pero si tú desde el punto de vista práctico, aterrizando la ponderación que tú propones o esa verificación que tú propones en el libro, ¿cuál podría ser un parámetro práctico para que el acreedor se pudiera orientar bajo esa perspectiva del principio de solidaridad y los demás principios que han permeado la realidad desde la Constitución del 91? Sí, pues yo ahí, digamos, parto de una idea central, que es como mi deadline en el tema, y es la ejecución forzosa, ¿sí? Para mí el medio de cobro más desfavorable por lo general para el deudor es la ejecución forzosa de la obligación, digamos, llevar al punto de remate de los bienes del deudor. Esa para mí es la medida más fuerte, ¿sí? Y por eso ese es como el punto de partida. Entonces, lo primero sería, desde la propuesta que yo hago allí, es justamente que ese acreedor verifique si en el caso particular, de acuerdo a las condiciones de su deudor, a sus antecedentes, a su, no sé, cómo lo llaman aquí en financiero, a su historial de crediticio, a las conductas que suele tener como deudor, etcétera, si realmente pudiera haber una alternativa a la ejecución judicial. Sí, o sea, siempre que exista una alternativa a la ejecución judicial, pareciera ser que va a ser mejor una otra alternativa que la ejecución judicial, ¿sí? Entonces, si ese deudor, en un caso en particular, eh, permite o se posibilita o se pone sobre la mesa una alternativa, y esas alternativas normalmente suelen ser una dación en pago, ¿sí? O una reestructuración de la obligación, que eso también, digamos, es muy común, creo yo, hoy en día. O sea, si se presentan alternativas a la ejecución, ese ya es un buen indicador, ¿sí? Si existen alternativas a la ejecución judicial, la idea es explorarlas y descartarlas con argumentos o con razones constatables, objetivamente constatables, ¿sí? Eh, Porque ese es justamente el primer paso del test, ¿no? Si hay una alternativa a la ejecución, ¿qué hizo el acreedor para valorar esa alternativa? Porque puede que exista, la valore y en esa valoración encuentre que, pues definitivamente para él tampoco, de acuerdo a su propio interés, tampoco es conveniente y eso es válido, ¿sí? Luego ya habría que examinar si no habían alternativas a la ejecución judicial, cómo se llevó a cabo la ejecución judicial, que ese es el otro punto, ¿sí? Porque en esto, digamos, por lo menos desde los casos de la jurisprudencia, sobre todo en los casos que muestran demandas de deudores en contra de acreedores que han implementado la vía de ejecución judicial, ahí es donde hay como riqueza para ver los casos. Entonces, ahí, por ejemplo, es qué pasa si estando en el proceso de cobro judicial, de cobro ejecutivo judicial, llega una oferta de pago por el deudor. Entonces, ahí también tendría una obligación de considerar esa oferta de pago y no rechazarla sin ningún tipo de justificación atendible, ¿no? No, sino simplemente, pues ya yo inicié el ejecutivo y yo esta demanda no la paro y no atiende una posibilidad de pago que se da dentro del proceso ejecutivo o el tema mismo de las medidas cautelares, que es aquí donde yo también, digamos, hago como un llamado y es de que la vía ejecutiva y los medios procesales de la vía ejecutiva son maneras de hacer efectivo el derecho de crédito. O sea, la vía ejecutiva es una de las herramientas de tutela del crédito. No es un mero ejercicio del derecho de acción, sino que es un derecho de acción atado o ligado a la satisfacción del crédito. Y las medidas cautelares también lo son. Entonces, hay casos en los cuales en efecto viene todo el tema de las medidas cautelares que se piden en exceso o medidas cautelares que se imponen sobre bienes que no son objeto de la garantía o dilaciones, conductas procesales de dilación frente a solicitudes de levantamiento de medidas cuando realmente hay lugar a su reducción. Entonces, hay varios supuestos allí de trabajo en relación con la medida misma o la decisión misma de las medidas cautelares. Entonces, yo creo que desde el punto de vista práctico, como tú lo preguntas, Diana, lo primero es que el deudor pudiera explorar
las alternativas a la vía judicial, ¿sí? Que puedan ser posibles de cara a las condiciones de ese deudor. Y muy importante porque todo esto, digamos, de cara a una revisión en un momento dado frente a una posible reclamación de perjuicios, pues es que esté documentado. Porque es que lo que uno observa, digamos, de los casos de la realidad de la jurisprudencia, es que simplemente el deudor dice, el acreedor dice, pero es que yo era acreedor y él me cumplió, yo tenía derecho a cobrar y el ordenamiento jurídico me da estos caminos, pero nunca se documenta o no se documenta cómo se hizo, cómo fue el proceso de cobro, por qué escogió esta medida y no la otra. Por ejemplo, hay un caso que es un caso de esos interesantes de la jurisprudencia para mí, o que lo fueron para mi estudio, de un señor deudor de un crédito de fomento agropecuario, que esos son, digamos, ese es un tipo de deudor muy específico, ¿cierto? Porque él pide prestado para poder sembrar en este caso era arroz o algodón y vender esa cosecha y con eso paga el crédito. Y entonces viene el fenómeno de la niña, inundación de todos los cultivos de arroz allá en Córdoba, y pues el señor, pues no, los deudores, no, los agricultores no pueden pagar. Entonces es tan importante ese crédito de fomento que el gobierno viene con medidas de auxilio a esos deudores de estos créditos de fomento digamos, a la producción agropecuaria o agrícola. Y vienen esas medidas de compra de cartera que hace el Banco Agrario, o se crean programas específicos para esto. Y el banco simplemente dijo, ah, sí, pues yo ya inicié mi ejecutivo, voy a recuperar un poco más con el ejecutivo, así que no voy a ceder la cartera al banco, a la entidad de fomento que estaba recibiendo esa cartera. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, pero aquí, ¿cómo es posible esto? ¿Sí? Entonces, y simplemente el banco dijo, las normas que regularon esa compra de cartera o esa cesión de cartera no decían que los bancos estaban en la obligación de ceder esa cartera. Ninguna norma decía que estaban obligados, sino que el banco vería si lo hacía o no. Entonces es ahí es donde uno piensa, bueno, había una alternativa que era nada más y nada menos que un crédito, pues digamos, era un respaldo de un programa del gobierno, pues no puede bastar simplemente una respuesta del banco en este proceso diciendo es que yo no estaba obligado y como no estaba obligado, yo ya había iniciado el ejecutivo, pues yo me fui por el ejecutivo. Y pues al final rematan el predio rural del señor, el banco no recupera todo porque sabemos que en los remates nunca, pues esos bienes no van a valer lo que realmente valen. Y al final, pues es un efecto que también yo sostengo allí que termina siendo al final de cuentas macroeconómico, ¿no? Porque estos agricultores se quedan sin sus terrenos, no pueden producir, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a producir si el banco no es su negocio? Entonces, digamos que hay una serie de aspectos ahí que en un caso como esos, por ejemplo, serían discutibles, ¿no? ¿Cedo la cartera o sigo con el ejecutivo? Entonces, esas valoraciones habría que hacerlas en cada caso particular para ver si realmente al final esa entidad logró cobrar, quizás no ganó mucho más de lo que hubiera podido ganar con la cesión de la cartera, pero la afectación al deudor parecía desproporcionada en un caso así. Entonces, digamos que esto obedece mucho a las condiciones del caso particular, pero mi punto de partida, creo yo, es la medida de ejecución judicial, hasta dónde podemos evitarla y cuándo si se decide que esa era la que tenía que ser porque el caso no permitía otra, pues cómo se implementa en la práctica para ver si pues terminó siendo excesivamente gravosa o no para ese deudor. Muchas gracias, Alexandra. Pues no sé si alguno quisiera hacerle alguna pregunta a Alexandra. Ya estamos llegando ya llevamos una hora en esta sesión. La idea era que nos pudieras presentar las ideas principales de tu propuesta académica o del libro que hemos compartido. No sé si alguno quisiera hacer alguna pregunta en particular. Para mí ha sido muy ilustrativo y pues los invito. Manuelita, no sé si quieras hacer una pregunta o alguna otra persona. Así Manuelita, es, dale. doctora Diana. Doctora Luisa, yo hablando, o sea, oyéndote ahorita, entendí como esa tendencia a la desjudicialización también tan de moda para tantas áreas y tan útil
Claro, si uno logra el pago de una deuda con una llamada o con una carta de reclamo, pues ¿para qué demandar? Pero, pues en últimas, también la garantía para el acreedor es tener su ejecutivo cuando pueda y poderlo ejercer. Entonces, em, cuando tú hablas que se deben evitar conductas como medidas cautelares fundadas y excesivas, o la oposición injustificada y dilatoria al levantamiento de las medidas cautelares sobre bienes del deudor, o proseguir a toda costa con el cobro judicial de la obligación hasta el remate, porque a veces el acreedor se empeña en que hasta que no se remate el bien no se va a considerar pagado, o llevar a la pérdida de bienes que resulten esenciales para la satisfacción de los derechos fundamentales del deudor, como la vivienda digna y el derecho al trabajo, o la afectación que ya habíamos mencionado del buen nombre, la honra, la intimidad, con el uso de medios persuasivos de cobro. Ya lo citamos, llamar a horas inapropiadas, cobrar por contacto directo con referidos, mensajes de datos, uso de redes sociales. O sea, se vuelve un espectro tan grande de cosas que no puede hacer el acreedor, que a veces dice uno, pues, ¿cómo no voy a demandar? ¿No? Entonces, mi pregunta va un poco a, normalmente el litigio es aguerrido. O sea, normalmente cuando la gente demanda es porque ya está hasta acá, ¿no? Entonces, tu invitación para no caer en estos abusos es, no obstante usted demande, suave. Ahí me parece como difícil eh, el ejercicio, ¿no? ¿Qué opinas ahí? Claro, lo que pasa es que creo yo que es digamos, una invitación también a darle una nueva lectura al proceso ejecutivo. O sea, yo creo que, y lo dije hace un momento, el proceso ejecutivo no es un litigio como cualquier otro, donde yo litigo, o sea, donde yo realmente, como dices tú, voy con todo armado, sino que el proceso ejecutivo es el mecanismo por el cual se hace efectivo el cobro forzoso de la obligación. Es decir, es un camino del acreedor para satisfacer el crédito. Es uno más, pues el 2488 lo plantea y pareciera que ese es lo digo yo como el remedio estándar, o sea, le incumplieron una obligación de préstamo de dinero, ejecute. Es como el llamado, ejecute, ejecute. Entonces, claro, desde esa perspectiva, pues en principio uno creería que realmente el proceso ejecutivo se formula cuando ya no hubo nada más que hacer, pero mi asunto es quizás es que realmente no es el mecanismo de última ratio, sino el de primera ratio, ¿sí? Entonces, justamente, dado que por toda digamos, incluso lo que se ha estudiado, las estadísticas que se manejan en los procesos ejecutivos, realmente son procesos, tienen unos costos de transacción altos y son muy gravosos y más en la manera en que están diseñados normativamente, que esa es otra cuestión súper importante que encontré, y es cómo, digamos, en otros ordenamientos eso empieza a tener una revisión, pero cómo el diseño mismo del proceso ejecutivo es muy perjudicial para el deudor. Empezando por todas las reglas acerca del remate, de los valores, digamos, del valor que se fija para los remates y cómo va disminuyendo, porque además que es una cosa que se cuestiona en el derecho comparado, que el valor del remate es fijado por un valor distinto al que incluso en un momento dado fue el que se estableció en la escritura, por ejemplo, de la garantía hipotecaria. Sí, resulta que a la hora de rematar el bien realmente vale mucho menos y siempre va a valer mucho menos. Entonces, incluso hubo una demanda sobre las normas que regulan el trámite del remate y las posturas y los valores de los porcentajes de los remates. Pues no salió antes por cuestiones formales, pero la discusión existe. Es decir, y además que el diseño del proceso ejecutivo tal como está
no permite que el juez del proceso ejecutivo tenga un espacio para también tomar decisiones en garantía de los deudores. Eso es algo que ha venido haciendo el juez constitucional por vía tutela. ¿Y cuántas tutelas no hay? Sentencias de tutela, incluso pues de la Corte Constitucional y en grado de unificación, pues, que disponen reglas para casos en los cuales hay que ordenar suspender los remates o incluso se llega al punto de ordenar no adelantar remates, sino dar otra alternativa a los deudores, porque el diseño del proceso ejecutivo tampoco mira y nunca ha sido su interés, ese sí que menos el deudor, sino el acreedor, que logre cumplir con su cometido de hacer efectiva el patrimonio como prenda general del deudor como prenda general del acreedor. Entonces, pues es un proceso también cuyo diseño normativo tiene todas estas connotaciones que hacen que que sea bastante gravoso para el deudor. Entonces, por eso es que yo digo que el proceso ejecutivo a veces pareciera ser visto como el mecanismo, el estándar, el que está ahí a la mano, ¿Cómo estás? el Ya te que es de acabé de escuchar el inmediato reporte uso. de la Disoral. El asunto es tratar de verlo de otro modo. Es que si el ejecutivo es el mecanismo que se está utilizando para satisfacer el derecho de crédito, pues no podría perderse de vista que existirían también otros mecanismos. Y buen ejemplo de eso es lo que comentamos hace un rato justamente afortunado a mi juicio, los procedimientos de insolvencia que evitan eso, justamente que se llegue allá. Es por eso, entonces es más como leerlo diferente, ¿no? Que si es un mecanismo de protección o de tutela del crédito, pues que no sea el de primera ratio, sino en lo posible el de última ratio por lo gravoso que resulta y porque su diseño normativo procedimental en sí mismo tampoco resulta tan favorable al deudor. Y si lo vemos mucho más allá como política pública, pues creo yo, uno de los grandes de los aspectos que más se revisan o se preocupan del desempeño de la jurisdicción civil es el alto porcentaje de procesos ejecutivos y lo que tardan en decidirse, porque pues, digamos, hay estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura muy dicientes al respecto. Entonces, en realidad son como esas cuestiones que a veces podrían ser falaces, ¿no? Ahí está el ejecutivo, pero un acreedor, digamos, quizá en una mirada un poco más amplia de su caso, de su crédito, pues podría tener en cuenta incluso que un ejecutivo puede ser muy mal negocio por los altos costos de transacción y lo gravoso que resulta para el deudor. En nuestro modelo, pues se supone que el proceso monitorio tiende a ayudar a que eso sea más eficiente, pero lo que uno observa en el derecho comparado es países que se han ocupado mucho de la cuestión de los deudores, principalmente porque en los procesos ejecutivos va muy involucrada la pérdida de los inmuebles y que ahí es donde yo decía también la función social del crédito, porque es que aquí se estimula, incluso por constitución, la norma constitucional obliga a la financiación a largo plazo para adquirir vivienda. Y es un poco paradójico o al menos contradictorio que yo termine perdiendo la vivienda por un crédito de vivienda. Entonces, así como el agricultor termina perdiendo su finca por un crédito de fomento, cuando pudieran existir otras opciones. Es un poco, ese es el punto, ¿no? Listo. Muchísimas gracias, Alexandra. Nuevamente le recomendamos el libro. Creo que este es un tema que a todos nos incumbe. Yo creo que aquí en una reflexión de fondo y es lo que también yo trato de hacer en mis clases, especialmente con los alumnos de pregrado. Y es, para ser a buen abogado, lo primero que se necesita hacer es buena persona, ¿no? Y como los que instrumentamos este tipo de ejecuciones y este tipo de medidas, normalmente somos los abogados, yo creo que uno debe tener en cuenta también los derechos de la contraparte y pensar algo que a mí siempre, yo trabajé en bancos hace muchos años, soy asesora externa de bancos, pero yo me acuerdo en la época de la crisis del 99 que nos tocó yo trabajaba en una entidad financiera y era semejante andanada de crisis, era el sector financiero en crisis, el sector real en crisis, los consumidores en crisis con sus hipotecas ejecutadas porque se había despiporrado, si se puede decir, el cálculo de la OPAC y todo esto. Eh, Al final la vida da muchas vueltas y uno nunca puede partir de la base de que a uno nunca le va a pasar o uno nunca va a estar
en esas circunstancias. Entonces yo creo que efectivamente los créditos son para pagarse, pero eso no significa que no se deban ponderar circunstancias que coexisten con esa relación, porque somos seres humanos, ¿no? Entonces sí, muchísimas gracias, Alexandra, y muchísimas gracias a todos. El encuentro quedará en YouTube y nuevamente gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos Muchas por su gracias. interés en este Gracias. tema Muchas gracias, doctora. y hasta pronto. Muchas Hasta Bueno, pronto. gracias, doctora, muchas excelente gracias. tema. Feliz noche. Excelente tema. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.